¿Puede el hígado crear un dolor reflejo en alguna parte del cuerpo? Si no quieres perderte la respuesta a esta pregunta, quédate a ver este vídeo porque realmente te interesa. El hígado es una víscera grande, voluminosa, ubicada en la parte derecha, en la parte costal derecha, debajo de las costillas. Es una víscera, como he dicho, grande, pesada, pesa entre 1,5 kg y 2 kilos. Y es una víscera encargada de muchas funciones en el organismo. Es una víscera que se encarga tanto de funciones digestivas, se encarga de funciones inmunológicas, de funciones metabólicas, de funciones de almacenamiento, sobre todo del hierro, y en general es una víscera muy importante para el funcionamiento correcto de nuestro organismo. Y esta víscera es capaz de provocar dolores en partes distantes, entre comillas, del hígado. Puede dar dolores en puntos de nuestro cuerpo que nunca imaginaríamos que están relacionados con el hígado. Quiero hacer un inciso, y es que cuando hablo de que un hígado puede dar dolor referido, no estamos hablando de que el hígado tenga una lesión o una patología estructural, es decir, no estamos hablando de que el hígado esté funcionando mal porque tengas una enfermedad grave hepática. Me refiero, cuando hablo de disfunción hepática o alteración del hígado, estoy hablando de una alteración previa a que haya una afectación, entre comillas, grave del hígado. Estamos hablando de que empieza a funcionar mal el hígado, empieza a trabajar peor por determinadas condiciones, porque estás comiendo mal, por el estrés, por el condicionamiento que sea, esa víscera está empezando a trabajar peor y entra en disfunción. Cuando entra en esta disfunción hepática es cuando es capaz de dar estos dolores que te voy a comentar a continuación. Vamos a empezar a hablar del dolor del hombro derecho. Primeramente vamos a hablar sobre un dolor referido hacia el hombro derecho. Es un dolor que abarca todo el hombro, es un dolor que va a ser difícil de localizar a punta de dedo, es un dolor muy difuso, un dolor muy sordo. Normalmente la gente lo suele referir como un dolor agarrándose todo el hombro, como pesadez, como que se le pesa la articulación. Es un dolor no relacionado directamente con el movimiento, es un dolor a veces aparece cuando estamos en descanso, estamos sentados, estamos en el sofá, incluso por la noche nos despertamos con molestias en la zona del hombro derecho. En ocasiones la gente busca incluso apretarse la zona para notar alivio, pero no tiene unos resultados muy duraderos, es decir, en el momento se aprietan, notan el alivio, pero en el momento sueltan, a los pocos minutos vuelven a tener esa sensación de sobrecarga, de pesadez en el hombro, en movimientos del brazo. No está relacionado, como he dicho, en ningún movimiento, es decir, pueden mover el brazo más o menos bien, pero la sensación de pesadez siempre está ahí, siempre está más o menos continua. Otro de los puntos anatómicos del cuerpo que suele dar problemas en la disfunción hepática es la parte dorsal, la parte media de la espalda, principalmente entre la quinta y octava vértebra dorsal, porque es una zona importante a nivel de inervación del sistema nervioso simpático para esta víscera, para el hígado, y se suele manifestar como un dolor como el hombro, un dolor muy sordo, un dolor que, pese a cambiar de postura e intentar aliviarlo, no es muy satisfactorio, no conseguimos aliviar, buscamos presionarnos la espalda contra el marco de una puerta, o le decimos a alguien apriétame fuerte porque necesito que me descargues esa zona, pero normalmente no tiene mucho beneficio hacer presión sobre esa zona. Este dolor de la parte dorsal también está relacionado con dolores que aparecen después de las comidas, sobre todo entre 1 hora y 3 horas después de haber comido, que empieza el proceso de digestión. Aparece como el dolor sordo localizado entre los omóplatos, sobre todo el omóplato derecho, y normalmente unas 3-4 horas después de haber comido suele remitir, a lo mejor no del todo, pero sí que la intensidad disminuye. El tercer dolor que puede aparecer por una disfunción hepática es el dolor cervical. Es un dolor, una mezcla entre dolor y limitación de movilidad en los últimos grados de movimientos, sobre todo de rotación, es decir, podemos girar más o menos bien la cabeza, pero cuando llegamos al final del rango, a partir de aquí los últimos grados cuesta, aparece un dolor también difuso, un dolor que cuesta localizar a punta de dedo, te limita tanto a un lado como al otro, normalmente siempre va a ser un poquito más hacia la derecha, entonces estaríamos hablando entre una mezcla de dolor cervical bilateral hacia los dos lados, junto con limitación de movilidad en los últimos grados de rotación del cuello. Esto va enlazado con el cuarto dolor que puede dar una disfunción hepática, y es un dolor irradiado hacia la cabeza, una cefalia congestiva. El hígado es una víscera que acumula mucha sangre,
drena mucha sangre. Entonces, si aparece una disfunción hepática, el proceso de filtración de la sangre en esta víscera se va a ver comprometido. ¿Qué pasa? Que va a haber congestión, va a haber un componente de congestión, sobre todo a nivel cefálico. Empieza, entre comillas, a drenar peor la sangre que tiene que salir de la cabeza y aparece ese tipo de dolor craneal, ese dolor de te tienes que agarrar la cabeza, relajarte la parte de las sienes, de los parietales, de los temporales. Es un dolor muy relacionado también con visión borrosa, parpadeas varias veces para intentar enfocar, aparece como una niebla y realmente no hay ninguna niebla. Eso también es un signo hepático. Y por último, el quinto dolor referido que puede dar la disfunción hepática es un dolor localizado en la parrilla costal derecha. Evidentemente, ahí ya te está indicando el propio cuerpo dónde está el problema. Un dolor costal que aparece, un dolor difuso, que aparece abarcando una zona grande, incluso que irradia un poco a lo largo de las costillas. De hecho, muchas personas también tienen, si se levantan la camiseta, ven como venas, como que parecen varices pequeñas alrededor de la zona hepática. Esto también es un signo de que te está hablando el propio cuerpo de que la filtración hepática no está siendo lo más óptima posible. Y por último, como esta, te voy a añadir dos síntomas muy relacionados con la disfunción hepática. Por un lado tenemos el picor, te pica la piel, tienes prurito, sobre todo cuando sales de la ducha, cuando empiezas a hacer deporte, te pican las piernas, principalmente las piernas, la zona del torso. Eso también suele ser un signo de disfunción hepática. Y por otro lado tenemos que empiezas a hacer peores digestiones, principalmente las digestiones cuando haces una comida muy abundante en hidratos de carbono simples, por ejemplo, plato de macarrones, plato de espaguetis, plato de arroz, comidas también grasosas. El hígado está muy relacionado con la digestión de las grasas. Ese tipo de comidas, al cabo de 1 hora, 2 horas, empiezas a tener síntomas de pesadez de estómago, incluso de ardor, de reflujo gastroesofágico. Pues todo eso también está indicando de que el hígado puede ser que esté en una disfunción hepática. Con todo esto que te he comentado en este vídeo, ya te puedes hacer una idea de que muchas veces los dolores que sufrimos en el plano musculoesquelético, pues en ocasiones no están producidos 100% solo por causas musculoesqueléticas. Tenemos unas vísceras, en este vídeo te he hablado de la disfunción hepática, en otros vídeos te hablaré de otras vísceras que pueden dar dolores referidos a zonas musculoesqueléticas, pero para que abras un poco más la visión de que ciertas vísceras te van a dar dolores aparentemente musculares, pero que no siempre son musculares. Si te interesa saber qué causa una disfunción hepática o cómo podemos mejorar esta disfunción hepática, déjamelo abajo en los comentarios y haré un vídeo explicando estos conceptos. Sin más, ya me despido de ti, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale like, suscríbete para no perderte más contenido como este y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.